Continuamos entonces con el doctor César Bretón. Doctor César Bretón es cardiólogo, electrofisiólogo pediatra, formado en México y actualmente está trabajando en la Fundación Cardiovascular de Colombia y en el Instituto del Corazón de Bucaramanga. El doctor Bretón nos va a hablar de taquicardia ventricular en cardiopatías congénitas. Doctor Bretón, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a hablar algo de taquicardia ventricular en cardiopatías congénitas. Para recordar, pues la muerte súbita o las muertes en pacientes con cardiopatías congénitas tienen muchas etiologías, muchas causas, y una de ellas pues es la muerte súbita. Y dentro de la muerte súbita podemos encontrar diferentes posibilidades, diferentes estudios, diferentes causas. Y una de esas, digamos, es la falla cardíaca, que prácticamente es la causa del 30% de las muertes en pacientes con cardiopatías congénitas. Y el 20% es esta, la muerte súbita. Dentro de la muerte súbita, muchos no se documentan arritmias, pero digamos es por la causa de la muerte y porque lógicamente no se puede en ese momento saber de qué falleció. Pero sí sabemos que podemos actuar en la prevención de la muerte súbita y una de ellas es definir a quienes van, a quienes o quienes requieren defibriladores o no, quienes requieren una cirugía temprana para prevenir todas estas causas de arritmias y a quienes le podemos realizar ablación. Entonces, en este grupo de pacientes, nosotros podemos, como electrofisiólogos, como cardiólogos, definir y prevenir esta muerte súbita, porque cuando se define, digamos, en los pacientes que sí tienen arritmias, el 80% de estas arritmias son ventriculares. Y ya hemos, digamos, ha salido bastantes estudios en donde definimos y encontramos cuáles son las causas de muerte y le hemos dado riesgos de acuerdo a esos factores que contribuyen en la muerte súbita. Entonces vemos cómo a mayor edad el antecedente de qué tipo de corrección se hizo, si fue una cirugía paliativa o no, si se hizo ventriculotomía, el número de toracotomías, la duración del QRS, que sabemos que entre más ancho habla de que la conducción lenta por el ventrículo o por los ismos que vamos a ver ahorita, predispone a arritmias ventriculares, la historia o no de taquicardias supraventriculares y la función ventricular con los volúmenes ventriculares. Y además, la taquicardia ventricular sostenida, la inducible en el estudio electrofisiológico, son causas ya documentadas de muerte súbita. Para recordar los mecanismos de las arritmias, porque vamos a ver, digamos que de acuerdo a la cardiopatía, los mecanismos de las arritmias no van a ser iguales. Entonces, ya en las charlas anteriores hemos visto cómo diferentes mecanismos de arritmias se pueden presentar, donde vamos a recordar la alteración del automatismo, donde hay una alteración en la fase final de los potenciales de acción, en donde podemos encontrar latidos más tempranos y hacer mecanismos de taquicardia de diferente causa debidos al automatismo. Reentradas en donde tenemos que tener dos vías, una de conducción lenta, una de conducción más rápida, donde digamos que el circuito se une a la parte o a la cola de la otra vía, y esto crea un mecanismo reentrante que es una de las mayores causas de arritmias que tenemos nosotros. Por otro lado, las actividades desencadenadas con despolarizaciones tempranas en la fase 3 del potencial o despolarizaciones tardías en la fase final del potencial 3 o la fase 4 del potencial de acción. Y esto, digamos, es importante porque de acuerdo al mecanismo de arritmia tenemos las principales arritmias ventriculares. En este caso, por lo menos podemos ver que por automatismo vemos que es una de las causas más frecuentes de TB isquémica, el automatismo anormal. Tenemos también algunas causas, digamos, de taquicardia ventricular, como la actividad desencadenada, como en despolarizaciones tempranas, donde hay algunas causas también de taquicardia ventricular, y las reentradas, que es la mayoría de, digamos, de presentación en este tipo de arritmias, en este tipo de cardiopatías, porque muchas tienen cortocircuitos de conducción lenta, ismos de conducción lenta secundarios a procedimientos quirúrgicos o fibrosis que se crean en las cavidades. Y aquí pues vemos que una de las causas más frecuentes son las taquicardias
relacionadas a cicatrices. También algunos mecanismos de taquicardia ventricular isquémicos por microrreentradas también se ven en este grupo. Entonces, recordando esto, vamos a agrupar las taquicardias ventriculares en las cardiopatías congénitas en dos grupos. Un grupo A que va a tener, digamos, una causa reentrante de taquicardia, y un grupo B en donde ya va a ser un poco más difuso el mecanismo de la arritmia y va a ser muy relacionada a isquemias, a microrreentradas o a, digamos, a actividades a otra causa como las que vimos ahorita, como cicatrices en donde producen actividades focales de automatismo o polimórficas en dado caso. Entonces, de acuerdo al mecanismo, es la presentación que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma o clínicamente. Las reentradas generalmente se van a ver como monomórficas y estas focales digamos, de cicatrices o de isquemia se van a presentar generalmente como fibrilación ventricular o taquicardias polimórficas. De acuerdo a la presentación digamos, de estas dos, vamos a ver que unas van a tener más mortalidad que otras. Y vemos aquí cómo el riesgo aumenta de acuerdo a la mortalidad. Entonces, en este grupo vamos a ver, digamos, el grupo de las conotruncales, en donde vamos a ver doble salida del ventrículo derecho, el falot, que es, digamos, la más frecuente, las atresias pulmonares, digamos, en las que se pueden corregir, las dobles salidas del ventrículo izquierdo, y por el otro lado, vamos a ver el grupo en donde vamos a tener anomalías de en donde hay más cicatrices, donde la presentación de taquicardia ventricular va a ser diferente o fibrilación ventricular, y vamos a describir estas más adelante. Entonces, para empezar, la más frecuente en este grupo es la tetralogía de Fallot y el grupo de las conotruncales. Y aquí vemos por qué es, digamos, en este grupo muy frecuente y como que se agrupa en las monomórficas y en las que lógicamente tienen riesgo también de padecer muerte súbita, es porque toda esta cirugía, todo este tipo de cardiopatías requieren unas cirugías muy similares, en donde vamos a abrir ventrículos, vamos a poner parches, vamos a colocar conductos para corrección cuando hay estenosis pulmonar importante, que el cirujano no puede corregir por parches o digamos por plastias de las válvulas. Entonces, este grupo es muy similar en el grupo conotrucal, que es el grupo A de las cardiopatías, y aquí pues vamos a tener unas características muy especiales. Entonces, aquí vamos a empezar con el grupo de tetralogía de Fallot, en donde se sabe que los pacientes de tetralogía de Fallot tienen más o menos 0.15% de probabilidad de morirse de muerte súbita por año, 50 a 200 veces más alta que la población general, y a medida que pasa el tiempo, aumenta la probabilidad de presentar taquicardia ventricular, y eso es porque el Fallot es una fábrica de arritmias. Aquí vemos cómo el Fallot tiene muchísimas causas de taquicardia ventricular. ¿Y por qué? Porque pues, el ventrículo derecho empieza, primero pues tiene que tenerse corrección de parches para poder corregir la cardiopatía. Estos parches crean istmos de conducción. Además, el ventrículo está sometido a una sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen crónica, fibrosis en los ventrículos, con secuelas quirúrgicas. Y una de las causas muy importantes, zonas de conducción lenta en donde se pueden formar circuitos de taquicardia ventricular, y por eso la taquicardia ventricular es una fábrica de arritmias. Y para recordar, los sismos que se crean de acuerdo al tipo de corrección de la taquicardia ventricular, pues va a depender de la técnica quirúrgica que se utilizó. Pues antes se utilizaba mucho el parche transanular, posteriormente ya se ha cambiado digamos, a hacer incisiones más cortas, más pequeñas, y eso pues ha hecho, digamos, de una u otra forma que los mecanismos de arritmias hayan cambiado. Y entonces aquí vemos cómo un Fallot que tiene una comunicación interventricular que se corrige, se pueden crear algunos circuitos de conducción, algunos sismos de conducción, que no es otra cosa que son tejidos en donde la conducción de la parte eléctrica o la conducción eléctrica se vuelve más lenta y crea el mecanismo de reentrada, en donde una vía conduce más rápido y la otra vía conduce más lenta y se crean circuitos. El istmo 3 aquí es el istmo más frecuente entre el parche
que se crea el cierre de la comunicación interventricular y la válvula pulmonar. Y aquí lo vemos en otra foto lateral, en donde aquí está el parche. Este es el istmo más frecuente y estas taquicardias giran alrededor de digamos, de la válvula pulmonar del tracto de salida del ventrículo derecho. El istmo 4 se crea entre el parche de la cierre de comunicación interventricular y el anillo tricuspidio. El istmo 1 es un istmo muy grande entre la tricuspide y los parches que se crean a nivel del tracto de salida. Y el istmo 2, de acuerdo a la técnica, es entre el parche y la fundibulectomía y la válvula pulmonar. Entonces, el más frecuente es el istmo 3, es donde más ocurren. Y para aclarar entonces los istmos de conducción, ¿qué son? Como les había dicho, son zonas o tejido de conducción lenta. Y aquí vemos cómo en esta zona, hacia el istmo dado entre el parche y la válvula tricúspide, pues vemos que la velocidad de conducción es normal, no es una conducción lenta, mientras que en el istmo 3, como vemos aquí entre la pulmonar y el parche, vemos cómo aquí hay una zona de conducción lenta, y esa zona de conducción lenta nos da que el istmo tiene una distancia y esa distancia tiene que ser recorrida por un tiempo. Entonces la relación entre la distancia y el tiempo es lo que nos va a dar los índices de velocidad o de conducción de velocidad. Y eso, si esa conducción por esos espacios, por esos tejidos es de menos 0,5 metros por segundo, habla de que la conducción es lenta. Y nosotros lo podemos hacer en estudio electrofisiológico. ¿Cómo? Colocando a nivel de los istmos, haciendo una reconstrucción electroanatómica, y a nivel de los istmos, aquí vemos el A, aquí empieza el istmo, y vamos recorriendo todo el istmo, y aquí vemos una conducción lenta, fragmentada, y al finalizar el istmo, entonces aquí vemos cómo finalmente esto tiene una distancia de recorrido, que es la distancia del recorrido del istmo, y por tiempo, y ahí vamos a sacar el índice de velocidad. Aquí vemos que este istmo, pues, por lo demás, no tiene conducción lenta, entonces son istmos que se crean en todo tipo de cirugía, pero no de conducción lenta. Estos son los importantes para la taquicardia ventricular, porque acá es donde hay mecanismos de reentrada en donde, como vimos inicialmente, el cortocircuito corre y se crean las taquicardias ventriculares que nosotros vamos a ver en los estudios electrofisiológicos. Y esto, como les había dicho, es importante determinarlo porque puede ser que el paciente no tenga una inducción de taquicardia ventricular, pero tenga istmos de conducción lenta. Y si tiene istmos de conducción lenta, hay estudios ya claros en donde estos sismos de conducción lenta se deben bloquear. Y es lo que nosotros hacemos. Este es un ejemplo en donde el istmo tiene 26 milímetros y la velocidad desde el inicio del istmo hasta el final fueron de 102 milisegundos. Esta relación nos da 0,25 metros por segundo y es menor a 0,5 metros por segundo, o sea, esto es un istmo de conducción lenta. Y aquí es donde se crean las taquicardias ventriculares del falot. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues hacer unas líneas de bloqueo con lesiones de radiofrecuencia que los hacemos en el estudio electrofisiológico y evaluando los diferentes istmos de conducción, los 4 istmos documentados en el falot, y si hay istmos de conducción lenta en estas zonas, pues realizar zonas de bloqueo para definir, digamos que, o para prevenir la taquicardia ventricular. En Falot se han encontrado que son un poco más angostos y son un poquito más largos, generalmente en algunos estudios que se han hecho. Y aquí vemos cómo se hacen lesiones de radiofrecuencia y cómo podemos, digamos, confirmar en el estudio electrofisiológico el bloqueo del istmo. Y es poner un catéter como hacemos cuando bloqueamos el istmo cabotricuspidio, pero lo podemos hacer en el tracto de salida del ventrículo derecho, en donde están los istmos. Entonces estimulamos y la idea es comprobar la distancia que se demora en dar la vuelta sin bloqueo y con bloqueo. Y vemos que sin bloqueo, pues desde un punto de estímulo hasta el otro cambia la velocidad de conducción y comprobamos que estos sismos están con bloqueo secundario a las lesiones de radiofrecuencia. Y eso va a hacer, digamos, que el paciente tenga menos posibilidad de presentar arritmias en un futuro. Y aquí vemos nuevamente con la reconstrucción y los mapas de voltaje y de activación que posteriormente al bloqueo que se hizo con lesiones de radiofrecuencia, aquí hay una zona de bloqueo en la actividad eléctrica
y esto ya está documentado también inclusive en hallazgos electrocardiográficos, sí, en el electrocardiograma, en donde uno puede indirectamente sospechar por la porción final de B1 y la porción final de ABF, la S en ABF, mirar si esto es más tardío, es porque la activación no confluye aquí en este istmo, sino que tiene que dar la vuelta. Entonces, estos bloqueos en los sismos del Falot son muy importantes, pero no todo es, digamos, es tan sencillo porque la anatomía de los pacientes con Falot, pues en donde se crean estos sismos, lógicamente tiene estructuras anatómicas que hacen difícil la ablación. Y esta es una de las, aquí se ve estos dos puntos en donde aquí se crearía el istmo 3, generalmente el parche de cierre de comunicación interventricular estaría por acá, y esta es la zona en donde tenemos que realizar el bloqueo del istmo. ¿Y qué pasa? Si vemos la distancia entre la pared del ventrículo derecho, digamos en donde está la fibra del septum conal, y para lograr transmuralidad, a veces esto es muy grueso, entonces es muy difícil lograr el bloqueo. Otra de las dificultades es que hay estructuras como las arterias coronarias cerca, y a veces podemos lesionarlas, y por eso a veces es importante también intentar el abordaje retroaórtico para tratar de realizar el bloqueo si no se logra el bloqueo completo del istmo. Entonces es, digamos, una de las dificultades a nivel de la ablación que tenemos, y aquí lo mostramos de otra forma. Este es un paciente no operado, en donde un Falot tiene aquí la comunicación interventricular y aquí la válvula pulmonar, y aquí está la banda fibrótica que se crea entre estas dos estructuras, y posteriormente con el cierre pues persiste, y aquí es donde se crea el istmo 3, y esto es una banda fibrótica que a veces es difícil de lograr transmuralidad y bloqueo completo del istmo, es una de las dificultades. Esto también es importante porque este tracto de salida del ventrículo derecho, lógicamente en los pacientes adultos ya lo estamos viendo, estos pacientes van a tener que requerir una, dos o tres más intervenciones sobre la válvula pulmonar en lo largo de la vida, y una de las intervenciones que viene en auge es el implante de la válvula pulmonar. Y entonces uno tiene que mirar cuando va a implantar una válvula pulmonar el hemodinamista si este tracto de salida tiene o no sustrato arrítmico, y por eso es que se ha venido creando, o digamos, algunas de las guías ya de los recientes sugieren que a todo paciente que vaya a ir al implante de válvula pulmonar percutánea se le deba realizar un estudio electrofisiológico previo para evaluar inducción de arritmia ventricular e istmos de conducción lenta. Y este es un caso en donde el paciente vemos que el tracto de salida tiene istmos de conducción lenta, se le puso una válvula pulmonar percutánea y posteriormente el paciente presenta taquicardia ventricular del tracto de salida, del istmo de conducción, pero ya con un implante y una válvula pulmonar percutánea la ablación se hace mucho más difícil. Entonces, cuando tenemos los pacientes que van a ir a cambio de válvula pulmonar percutánea, la idea es, lo que se tiene, la tendencia es a realizar estudio electrofisiológico, y este es un artículo, digamos, que propone un algoritmo para estos pacientes, en donde si el paciente tiene indicación de intervención sobre la válvula pulmonar, se debe llevar a un estudio electrofisiológico con inducción de arritmia ventricular, además de un estudio hemodinámico evaluando las presiones de cuña y fin de diástole. Si el paciente tiene taquicardia ventricular monomórfica sostenida o zonas de conducción lenta, el paciente debe ir a ablación de una vez. Si es exitosa, realizar el procedimiento. Si no es exitosa y el paciente tiene riesgo bajo de muerte súbita, proceder al implante. Si tiene riesgo medio o alto, iniciar medicamentos y realizar el procedimiento. Por el otro lado, si es polimórfica, definir los signos de conducción lenta, y lo mismo, definir si va o no a medicamentos, poner la válvula, y posteriormente a esto volver a evaluar. ¿Por qué? Porque si el paciente persiste con inducción de arritmia ventricular y el paciente tiene un riesgo medio de muerte súbita, debe ir a implante dispositivo. Si tiene ritmo bajo, pues ya la decisión va a ser médica. Pero por el otro lado, si no es inducible, el paciente puede estar en seguimiento. Entonces, esta es la importancia de estudio electrofisiológico antes del implante de una válvula pulmonar percutánea. Y no solamente los mecanismos son reentrantes, también tenemos mecanismos
polimórficos de acuerdo a cicatrices en estos pacientes o focales automáticas. Entonces esto también lo debemos definir porque es digamos, el tratamiento de estos pacientes es un poco diferente y lo debemos tener presente. Y estos pacientes, como les había dicho, el grupo A de las malformaciones conotruncales, pues tienen múltiples o tienen correcciones similares en donde tenemos múltiples zonas fibróticas, parches, sismos de conducción lenta. Aquí vemos que lo rojo son sismos de conducción lenta, por lo menos aquí tenemos un falot en donde se hizo un conducto, aquí tenemos las zonas de conducción lenta, fibrosis, aquí hay un paciente con un Rastelli. En el Rastelli hay una particularidad que ahora les voy a mostrar en donde hay unos sismos que se obliteran y eso puede disminuir la probabilidad de tener mecanismos reentrantes. Aquí tenemos otros tipos de corrección, por lo menos un ICAI, donde también hay ismos de conducción lenta. En fin, lo que tenemos que definir es que todo paciente con parches, con zonas con parches o de una u otra forma, zonas fibróticas que se pueden crear en el ventrículo, tienen ismos de conducción lenta que son los que predisponen a taquicardias ventriculares. Y aquí vemos un paciente de una atresia pulmonar con CIB en donde se le hizo un Rastelli. Pues estas técnicas quirúrgicas también las tenemos que tener presente porque por lo menos aquí se oblitera el ismo 3, que es entre el parche de la comunicación interventricular y la válvula pulmonar por la unión del Rastelli. Estos pacientes pues presentan otros mecanismos o en otros sismos taquicardia ventricular. Eso es importante tenerlo presente. ¿Qué técnica quirúrgica se hizo para cuando vayamos a realizar el estudio electrofisiológico, qué podamos encontrar? Cuando tenemos, ¿y qué hacemos con esos pacientes? Pues, digamos, el riesgo de muerte súbita está dado por todos los factores que le comenté al principio, que eso cada uno lo debe, digamos, esclarecer ante algún evento de estos pacientes que tengan taquicardia ventricular o riesgo de muerte súbita y a quiénes le vamos a poner desfibrilador o no. Entonces va a haber una prevención primaria, si tiene ya una prevención secundaria por una taquicardia ventricular que es clínica o que es inducible en el estudio electrofisiológico. Y en general, el grupo de taquicardias ventriculares cuando ya se presenta, pues hay que definir si es o no exitosa la ablación y aquí es donde viene digamos, a definirse los otros factores de riesgo que repetidamente nos han venido en algunos artículos mostrando cuáles son los factores de riesgo para morirse. Y aquí les voy a mostrar si el paciente después de una ablación de taquicardia ventricular debe o no ir a un desfibrilador. Esto también es porque nosotros manejamos población pediátrica y poner un dispositivo de alto voltaje en un niño pues no es, digamos, una decisión fácil y tenemos que tomarla de la manera más consciente en los riesgos y complicaciones y en la alteración de calidad de vida que puede tener un paciente de la pediátrica. Entonces sabemos que la recurrencia en estos pacientes pues, puede ser alta y por eso si hay factores de riesgo que nos da más hacia el paciente, hacia una recurrencia de taquicardia ventricular, como digamos, el paciente adulto, una disfunción ventricular, una ventriculotomía previa, shunt previo, taquicardias ventriculares inducibles, una cicatriz, digamos, aumentada, una cicatriz amplia, pues estos pacientes, a pesar de tener un éxito relativo en la ablación, es mejor ponerles un desfibrilador. Entonces eso lo tenemos que tener presente. Y si ya posterior a la ablación queda el paciente con recurrencia, pues tenemos la opción de poderle decir al cirujano, hágale una lesión con crioablación o con el mecanismo que tengan en la institución de bloqueo. Y este es un video en donde se muestra en un corazón batiente con un grit zonas de conducción lenta a nivel del istmo y posteriormente hay una ablación del istmo intraquirúrgica y el paciente pues posteriormente queda con un bloqueo del istmo de forma quirúrgica, se lleva a la cirugía y es una opción que tenemos. El grupo B de pacientes, pues es un grupo ya de taquicardias ventriculares más heterogéneas, más complicadas, generalmente son polimórficas o cursan con fibrilación ventricular por mecanismos automáticos o microrreentrantes, y es este grupo. Vamos a mirar el grupo inicial, es el grupo de ventrículo derecho sistémico, en donde tenemos dos grupos de cardiopatías,
que afortunadamente pues ya no vemos frecuente en el ventrículo derecho sistémico. Y aquí vamos a empezar con el grupo de anomalía de Epstein. Ahorita el ventrículo derecho sistémico está después. El grupo de anomalía de Epstein, pues este grupo, como vemos, es una atrialización del ventrículo derecho, en donde esta zona es ventrículo derecho, pero realmente la implante de la válvula es abajo. Entonces esto se crean zonas de fibrosis importantes, zonas de conducciones lentas, en donde generalmente aquí el mecanismo de taquicardia ventricular es focal o es microrreentrante. No es ya, como lo habían dicho, como ismos de conducción lenta, sino ya son mecanismos microrreentrantes o focales. Y digamos que en estos pacientes, pues la taquicardia ventricular se debe estudiar en el estudio electrofisiológico de otra forma y tenerlo presente para también el mecanismo de acción para definir qué le vamos a hacer, a qué le vamos a hacer ablación. Vemos el otro grupo grande, que es el de ventrículo derecho sistémico, en donde afortunadamente pues ya no vemos mucho este tipo de cirugías, donde se hacen switch arterial, el Mustard o el Senin atrial, el switch atrial en donde se hacen el Mustard o el Senin, y estos parches pues crean muchas zonas de cicatrices, muchas zonas de conducción lenta, y posteriormente, digamos, el ventrículo derecho, que tiene que manejar la presión sistémica, pues va claudicando y se van formando zonas de cicatrices, y pues estos pacientes, digamos, tienen la posibilidad de tener arritmias auriculares, que son una de las causas más importantes de arritmias ventriculares por bajo flujo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque generalmente los pacientes con ventrículo derecho sistémico tienen una única coronaria que irriga el ventrículo derecho, y digamos que se van creando zonas de isquemia subendocárdica, que son las zonas de fibrosis y las zonas que posteriormente, ante un evento de taquicardia supraventricular, que como vimos estos pacientes tienen muchos parches en las aurículas, hacen flóter auriculares, taquicardias auriculares muy rápidas, y esa taquicardia rápida son las que van a crear estas arritmias, generalmente de componente isquémico en el ventrículo. Y pues en estos casos lo que tenemos que enfocarnos mucho es en la taquicardia supraventricular. Y vemos que la causa de muerte en estos pacientes con ventrículo derecho sistémico es bastante frecuente, y muchas son causadas por arritmias que pueden ser auriculares. Y muchas de estas causas de muerte súbita en los pacientes con ventrículo derecho ocurren en la actividad física, y se cree que uno de los mecanismos es porque disminuye el flujo a este ventrículo derecho por esa coronaria única que está irrigando un ventrículo sistémico. Entonces, este mecanismo de arritmias en los ventrículos derechos sistémicos tenemos que tenerlo presente por la arritmia auricular. Bueno, posteriormente, en el ventrículo derecho sistémico tenemos la transposición congénitamente corregida, que depende si la tenemos con corrección fisiológica o anatómica, pues vamos a tener que el ventrículo derecho puede manejar esas presiones sistémicas, debe manejar esas presiones sistémicas, y eso, digamos, las causas van a ser muy similares, pero además se crean taquicardias reentrantes con ismos de conducción lenta. Entonces, en los pacientes con transposición congénitamente corregida, una de las causas, digamos, puede ser las isquémicas o microrreentrantes por el mismo mecanismo que habíamos explicado, o ya macrorreentrantes a nivel del tracto de salida, y lógicamente también presentan una alta posibilidad de muerte súbita. El grupo de estenosis aórtica, ya para ir terminando, pues vemos que la estenosis aórtica se puede asociar a otros síndromes, como el síndrome de Sjögren, el síndrome de Williams, entre otros, y esta puede causar, digamos, muerte súbita por mecanismos arrítmicos ventriculares de forma frecuente. Y aquí vemos, en comparación con el FALOT y con el ventrículo derecho sistémico, que estos pacientes presentan más eventos de muerte súbita. ¿Por qué? Y esto está dado porque generalmente esta zona tiene fibrosis, pueden tener patrones coronarios o sea, que disminuyan el flujo a esta zona, y esto puede dar hipertrofia y zonas de fibrosis, y estos mecanismos son focales y microrreentrantes. Entonces, también podemos encontrar taquicardia ventricular en la estenosis pulmonar. Y esta es una gráfica para mostrar que
lo importante que estamos viendo ahora con el incremento de adultos con cardiopatías congénitas, pues que de acuerdo a la arritmia generalmente a mayor edad, mayor presencia de arritmias, y a mayor edad, mayor presencia de arritmias, mayor probabilidad de muerte súbita. Entonces, hay que tener muy presente la taquicardia ventricular, el mecanismo de la taquicardia ventricular en estos pacientes. Ya para concluir, pues hay una asociación frecuente entre muerte súbita y cardiopatías congénitas que aumenta en los operados y aumenta con la edad. De acuerdo a la técnica quirúrgica, vamos a tener más probabilidad de tener arritmias ventriculares. Es importante definir el mecanismo para enfocar el tratamiento, si es médico o ablación, porque hay taquicardias ventriculares que no generalmente responden a la ablación, entonces por eso es importante el tipo de arritmia ventricular y el tipo de cardiopatía. Hay que estratificar la muerte súbita en los pacientes con cardiopatía congénita y la importancia de realizar estudios electrofisiológicos antes de la intervención. Bueno, muchas gracias. Doctor Breton, mil gracias por esa excelente presentación.